Cordial saludo, padres de familia. Bienvenidos a nuestra última escuela de padres de familia, la cual vamos a abordar el tema de las conductas de riesgo en la adolescencia, el rol de los padres de familia en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Qué alegría tenerlos con nosotros. Quiero agradecer y aprovechar esta oportunidad para dar un agradecimiento sincero a todos los padres de familia que nos han colaborado en este nuevo proceso de escuelas de padres, en donde hemos querido establecer la ley 2025 en nuestro centro educativo, que solicita 3 escuelas de padres. Qué bonito poder ver la asistencia de los padres de familia, la comprensión y sobre todo el compromiso con la educación con sus hijos. Estamos convencidos en las diferentes instancias del centro educativo de que el compromiso de la educación debe ser en conjunto, y es por eso que escuela y familia deben ir siempre de la mano para poder dar una formación integral. De nuevo, bienvenidos. Soy Fray Erich, coordinador de pastoral, y es una alegría para mí poder dar cierre a nuestro segmento de escuelas de padres el día de hoy con este tema tan importante y que nos puede ayudar muchísimo a prevenir muchos elementos que pueden ir surgiendo en nuestro centro educativo. Los abrazo en mi oración, y es por eso que quiero que iniciemos hoy este breve encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que ahí donde están en casa dejen de lado toda distracción, que se adentren a la experiencia y que estén con una actitud de curiosidad para seguir aprendiendo todos juntos en esta escuela. En esa línea de ideas, los invito para que, si están en familia, puedan llamar a los hijos, a las hijas, al esposo, a los que se encuentren con ustedes en casa, para que se unan conmigo en la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Encomendamos esta escuela de padres para que todo surja de Él como su fuente y todo termine en Él como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy la bienvenida a los padres de familia que se acaban de conectar. Qué alegría poder tener esta cantidad de padres en esta última escuela. Un agradecimiento sincero, como lo decía al inicio, a cada uno de ustedes por el compromiso y la responsabilidad, pero sobre todo por la comprensión en este nuevo ejercicio para nosotros que se llama Ley 2025. Un abrazo para todos, los abrazo en mi oración y bienvenidos. No olviden que la asistencia se tomará por medio de un formulario al final de la escuela. Dios los bendiga. Un abrazo. Claro que sí, muy buenas tardes, apreciados padres de familia. De parte del área de orientación escolar también nos encontramos muy felices al culminar el día de hoy con esta escuela de padres, nuestro programa de escuelas de padres, madres y cuidadores del Colegio Agustiniano Norte. Como lo decía Fray Erich, vamos a dar unas indicaciones previo al inicio de nuestro encuentro. En la tarde de hoy les quiero recordar a los padres de familia que nos acompañan que la asistencia se firma a través de un formulario que será enviado por medio del chat de la reunión. Dicho formulario se envía al finalizar y si usted, papá, tiene 1, 2 o 3 hijos, debe diligenciar el formulario por cada hijo que usted tenga en nuestro colegio. Asimismo, pues, les agradecemos a los padres que se han sumado a esta iniciativa. Les quiero presentar en la tarde de hoy al conferencista que nos estará acompañando. Él es el doctor Jorge Quintero Londoño, él es psicólogo especialista en gerencia educativa de la Universidad de La Sabana. Ha hecho estudios en psicología de la infancia y la adolescencia. Tiene más de 18 años de experiencia en asesoría y orientación terapéutica a familias, niños y adolescentes. Y hace 5 años es miembro de la mesa coordinadora contra la droga en Colombia. En la actualidad, él es director del Departamento de Psicología y Orientación Juvenil del Consejo Nacional de Prevención. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy bien, muy amables por la invitación.
Entonces, pues sin más preámbulos, los dejamos con nuestro conferencista. Esperamos que este sea un espacio de enriquecimiento para ustedes, queridos padres de familia. Y en el chat estará mi compañera Adriana, encargada de la sección de quinto octavo, también resolviendo sus dudas e inquietudes. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Ángela. De verdad que para mí es un placer y un honor acompañarlos hoy. Espero que esta conferencia virtual sea del agrado y sobre todo muy beneficiosa para ustedes como familia. El fenómeno de la droga en nuestro país es un fenómeno que está atacando a los niños y a los jóvenes. Las bandas de microtráfico están invadiendo todos los barrios, están acercándose a nuestros hijos. Y creo que es fundamental que como padres de familia y cuidadores aprendamos un poco más sobre el tema y procuremos diseñar estrategias de prevención. No importa si nuestros niños aún son muy pequeños o si ya están grandes. Este es un fenómeno que debe preocuparnos a todos. La droga está y va a seguir ahí. Y como padres de familia, yo también soy papá, creo que es muy importante que aprendamos más sobre el tema, que nos demos cuenta que el fenómeno del microtráfico y del narcotráfico en nuestro país no solo es un asunto del pasado, sino que es un asunto presente y vigente, y que tenemos que hacer algo para evitar que nuestros hijos caigan en las garras de estos personajes. Esta conferencia va a tratar sobre el tema de la droga desde una perspectiva de la prevención y orientada hacia la familia. Mi intención es que ustedes salgan con mucha más información de tipo científico y que conduzca a la prevención, pero también que salgan con unas estrategias que puedan utilizar en casa, sin importar, repito, la edad de sus hijos, para disminuir este riesgo que es tan grande. Yo estoy convencido de que nuestros hijos son amados, son respetados, pero también pueden llegar a ser vulnerables frente a un fenómeno mediante el cual los traficantes sacan dinero, sacan un beneficio para sus vidas, pero sí dejan una vida destruida, y no solamente la de los niños, sino la de los padres de familia. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en este tema por mucho tiempo. He venido asesorando a familias que tienen hijos con adicciones y a jóvenes que tienen problemas de farmacodependencia. He tenido la oportunidad de asesorar instituciones que atienden a estos jóvenes y me preocupa mucho y me duele mucho ver niños cada vez menores, niños de 12, 13, 14 años metidos en drogas. Instituciones como las que yo he asesorado llevan unas estadísticas y es innegable que en la última década no solamente es la cantidad de drogas que han aparecido en las calles, sino la cantidad de niños que están incursionando en ellas. Espero de corazón que sea una conferencia útil. Como psicólogo y como padre de familia estoy seguro de que ustedes van a terminar de esta conferencia con mucha más información. Si tienen papel y lápiz para que escriban, me gustaría mucho que lo hicieran. Y si tienen algunas preguntas, al final vamos a contestarlas, lo haré con muchísimo gusto. Es una labor que hago con mucho cariño, pero también con mucha preocupación. Adicción a las sustancias psicoactivas, abordaje preventivo desde la familia. Yo me he dedicado a la atención de pacientes con farmacodependencia y, como les decía, a la asesoría de instituciones que atienden este tipo de pacientes. Panorama actual. Hace mucho Colombia dejó de ser un país solo productor de drogas. Nos hemos convertido en un país consumidor, y consumidor de una amplia gama de drogas. No son una o dos, son muchas. Hay un programa en Colombia que se llama el Observatorio de Drogas. Cuando el Observatorio de Drogas inició, en Colombia había 14 sustancias psicoactivas identificadas. Pero a medida que han pasado los años, ese programa se ha ido actualizando. La idea ha sido descubrir cuántas drogas hay realmente en el país. Pues la cifra a la que hemos llegado actualmente va en 76. En Colombia hay 76 sustancias psicoactivas. Y estoy seguro que la mayoría de la gente no conoce más que unas 5 o 6, tal vez 7, pero difícilmente más de 10. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas, sobre todo de las que más le están ofreciendo a los niños y jóvenes, como les decía, con un enfoque preventivo. Ya desaparecieron los grandes capos de la droga, lo que tenemos ahora son medianos y pequeños traficantes.
Y hay presencia de droga en los colegios. Me ha sorprendido mucho cuando hago estas conferencias en colegios, antes de la pandemia, cuando las hacíamos presenciales, ver que no hay localidad que se salve. En todas las localidades hay droga y en todos los colegios hay, no estoy diciendo consumidores o adictos, pero sí en los alrededores hay presencia de bandas de microtráfico, es decir, esta gente que comercializa estos productos sabe que sus clientes están allí, en los barrios, en los parques, en los alrededores de los colegios. Entonces, no necesariamente al interior del colegio va a haber consumo, pero sí en los alrededores hay oferta y eso ya representa un riesgo. La mayoría de los adictos a las drogas no están viviendo en las calles. La mayoría de los adictos son estudiantes de colegio cada vez más jóvenes o gente que ya está en la universidad. Una política coherente de prevención no solo debe involucrar a los estudiantes, también es importante involucrar a los padres de familia y a los docentes y educadores. Todos debemos constituir un frente contra las drogas. Tristemente, en nuestro país, la mayoría de la gente adulta no conoce mucho de este tema y por eso es tan importante involucrarlos hoy en esta información. Existe una preocupante disminución de la percepción del riesgo de consumo. Y con esto me refiero a que entre muchos jóvenes, cuando se habla de drogas, no se habla como algo riesgoso, no se percibe como una conducta peligrosa, sino como algo normal. Es común escuchar a jóvenes decir que fumar marihuana es normal, que consumir ciertas sustancias forma parte del desarrollo y de la vida y que hay que probar de todo y que eso está bien. Esta baja percepción de riesgo es preocupante porque se va a ver reflejada en un incremento en el consumo y en los casos de adictos. La adicción no es un problema de fuerza de voluntad, la adicción es una enfermedad. Papás, es una enfermedad que compromete la mente y el cuerpo del adicto. Una persona que consume drogas y que se vuelve adicta a las drogas, hay que abordarlo como un problema de salud pública. Y hay que abordar a ese paciente como un paciente con un problema de salud física y psicológica. Se diversificó el mercado. Yo les contaba, en nuestro país hay 76 sustancias psicoactivas a la fecha y seguramente van a seguir llegando. Si usted hace la cuenta de cuántas conoce, probablemente no van a ser muchas. Y mi interés hoy es actualizarnos un poquito más en el tema. Aquí hay una pregunta importante: ¿por qué algunos adolescentes comienzan a consumir? Hay un estudio muy interesante que se hizo. Se le preguntó a jóvenes que ya estaban consumiendo, que ya tenían tiempo consumiendo drogas, y se les preguntaba: ¿cuál cree usted que fue la razón por la cual inició el consumo? ¿Qué lo llevó a comenzar? Hay 5 respuestas. Digamos, las más frecuentes fueron estas: curiosidad, desconocimiento, querer sentirse grandes, conflictos familiares o escolares y presión de grupo. Cada uno en sus casas mire las 5 y trate de adivinar cuál ganó. Repito: curiosidad, desconocimiento, querer sentirse grandes, conflictos familiares o escolares y presión de grupo. Yo les confieso, yo pensé que iba a ganar presión de grupo, o tal vez curiosidad, pero miren el resultado. La que ocupó el primer puesto fue, en porcentaje, desconocimiento. Y la segunda, curiosidad. ¿Por qué me llama tanto la atención este resultado? Es que muchos jóvenes dicen: es que cuando yo empecé a consumir yo no sabía que eso era droga, o yo no sabía que era una sustancia adictiva. Y los curiosos son chicos que dicen: pues yo sí sabía, pero yo quería probar. Yo quería consumir a ver qué se sentía o de qué se trataba. Si el desconocimiento ocupa el primer puesto entre las causales de inicio de consumo, pues creo que la conclusión es muy sencilla. Hay que hablarles del tema, repito, con un enfoque preventivo y desde lo científico. Hablar la verdad sobre las drogas. Información hay bastante. Se han hecho muchos estudios en todo el mundo sobre el tema. Hay que buscar esa información y hay que brindársela a nuestros jóvenes y brindársela a tiempo. Yo sé que me están escuchando papás de niños muy pequeños también. Entonces, al final de esta conferencia vamos a hablar acerca de cómo podemos abordar este tema, incluso si tenemos niños muy pequeños. Pero hay que dar ese conocimiento y hay que darlo a tiempo. Un conocimiento que le permita a los jóvenes discernir acerca de el bien o mal que puede hacer consumir una sustancia, y que tratándose de drogas es un riesgo que vale la pena estar alejado de él. O sea, no es un riesgo que valga la pena correr.
es un riesgo del cual deben alejarse. Si tienen conocimiento a tiempo, probablemente evitaremos muchos nuevos casos. Fíjense que la presión de grupo ocupó el tercer puesto, los conflictos personales o familiares el cuarto, y querer sentirse grandes fue el último. Esta pregunta me la hacen mucho. ¿Cómo sabe uno que un joven está consumiendo? ¿Cuáles son los signos o esos indicios a los que podemos estar atentos? Mire, cambios bruscos en el comportamiento sin razón aparente es una. Estados temporales de euforia, de relajación, de hiperactividad o conductas que no son usuales en el menor pueden ser un indicador de consumo. Disminución del rendimiento académico, aislamiento, agresividad o desinterés. Puede haber cambios en el ciclo de sueño. Mire, hay drogas que producen sueño, por ejemplo la marihuana. La marihuana es una sustancia que produce somnolencia, pero hay otras que quitan el sueño. Por ejemplo, los estimulantes, como el éxtasis del cual vamos a hablar ahorita más adelante, o la cocaína, pues son sustancias que van a producir actividad, una mayor actividad y más horas despiertos. Entonces, de acuerdo a la droga va a ser el efecto. Jorge, Malas compañías. Dime, sí, qué Ángela. pena contigo, Jorge. Lo que pasa es que en nuestro chat interno, algunos padres de familia nos han Sí. reportado que se escucha un poquito bajito. Entonces, de pronto quisiéramos que puedas hablar un poquito más fuerte para que ellos tengan una mejor recepción. Sin embargo, también le indicamos a los padres de familia que de forma interna nos reportan que han presentado algunas fallas. Estamos Sí. en vivo y tenemos a más de 500 asistentes. Entonces, pues ya, te ofrezco excusas, Jorge. No, está bien. Dale, Me perfecto. avisan si se corrige. Voy a hablar un poquito más fuerte, ¿vale? Dale, te agradezco mucho. Bueno, muy bien. Entonces les decía, los cambios en el ciclo de sueño. Hay drogas que inducen al sueño y otras que por el contrario disminuyen las horas de sueño. Malas compañías, llegadas tarde a la casa, cambios en la alimentación, por ejemplo la marihuana produce aumento del apetito, pero hay otras drogas que quitan el apetito, por ejemplo los inhalantes, el boxer, el popper, del cual también vamos a hablar ahorita, son sustancias psicoactivas que van a producir una alteración en la alimentación disminuyéndola. Descuido físico o falta de higiene, pérdida de dinero y objetos de valor. Esa es muy común, que el joven que consume drogas empieza a coger dinero u objetos de la casa para poder comprar la sustancia. Entonces, si necesita dinero, bueno, si tiene dinero, pues lo gasta en droga, pero si no tiene, pues lo que hace es robar, ¿no? Le quita a la familia para poder suplir su necesidad. Pérdida de peso, ojos rojos, náuseas, mentiras para salir a la calle, o aparecer con lujos o con dinero sin una justificación lógica, que podría ser ese un indicio de venta de drogas. Ahora bien, yo siempre aclaro que estos signos o indicios no son pruebas de consumo. En esto quiero ser muy enfático porque no quisiera que se preste para confusiones. Cuando hablamos de cambios en la alimentación, pues no necesariamente un cambio en la alimentación es por consumo. Y ahora no es que si tu hijo termina el almuerzo y pide otro poquito, pues vayas a pensar que es que ya está consumiendo marihuana, ¿no? No, sencillamente puede ser un que tiene más apetito o que por la edad de desarrollo pues le aumentó el apetito. No son pruebas, repito, son solo signos o indicios. Si vemos varias, si el comportamiento de nuestro hijo ha cambiado mucho y estamos encontrando estos patrones, pues podríamos estar más alertas, pero no necesariamente un cambio en la alimentación o cambio de higiene o los ojos rojos implica que estén consumiendo alguna sustancia psicoactiva y eso es bien importante aclararlo. Falsas creencias sobre la adicción. Cuando recibimos un joven en alguna fundación con un problema de adicción que va obligado por los papás, usualmente él habla con frases como las que aparecen en la pantalla. Yo dejo la droga cuando quiera, el consumo afecta a los que no tienen fuerza de voluntad, yo la sé controlar, es que tengo problemas, es que lo hago es por diversión, mi familia está exagerando, eso todo el mundo lo hace, ustedes no me entienden, la culpa es del gobierno, la culpa es de la sociedad, o si consumo es problema mío y es mi vida, no se metan. ¿Por qué pongo estas frases acá? Para que nos demos cuenta cuando un joven no está listo para recibir ayuda. Cuando un adicto no siente que tenga un problema, probablemente un tratamiento va a fracasar. Generalmente, el adicto comienza su proceso de recuperación o de rehabilitación cuando acepta que tiene un problema, cuando se ha dado cuenta que realmente es una situación que no está manejando ya.
Hago un paréntesis para preguntar si ya se está oyendo mejor, si estará mejor el audio. Ahí me van contando si en el chat lo mencionan. Empecemos hablando de marihuana. Quiero aclarar primero que la marihuana es una planta que tiene propiedades medicinales, pero no significa eso que fumar marihuana sea bueno para la salud. Me voy a explicar poco a poco, pero ojo con esto. Que la marihuana sea una planta medicinal no significa que fumar marihuana sea bueno para la salud. ¿Por qué? La marihuana, padres de familia y estudiantes, si me están escuchando, tiene 3 componentes fundamentales. El cannabinol es uno, el cannabidol es otro y el THC es el tercero. Cuando hablamos de cannabinol y cannabidol, estamos hablando de 2 componentes de la planta que sí resultan útiles en medicina. Esos 2 componentes, el cannabinol y el cannabidol, son los que hacen que, por ejemplo, algunos pacientes que consumen marihuana medicinal disminuyan su dolor, si es que tienen un dolor crónico, disminuyan inflamación. En muchos casos pueden tener un aumento del apetito. Pacientes, por ejemplo, que reciben quimioterapia y han dejado de consumir alimentos como efecto colateral, pues el consumo de marihuana medicinal puede aumentarles el apetito, puede ayudarles a dormir mejor. En algunos pacientes, por ejemplo, con arteriosclerosis, se están utilizando pasticas de marihuana para ayudarles a combatir los síntomas de su enfermedad. La marihuana sí tiene propiedades medicinales, pero para hacer marihuana medicinal se le quita el THC, se deja el cannabinol y se deja el cannabinol, pero no se deja el THC. El tetrahidrocannabinol o THC es el que produce el efecto psicoactivo. Ese es el componente de la planta que produce adicción. La marihuana medicinal viene en pasticas, viene en goticas o infusiones o cremas. Cuando se trata de marihuana medicinal ingerida, que esté hecha bajo los estándares médicos y científicos, es marihuana que tiene cannabinol, que tiene cannabidol, pero que no tiene THC. Lo aclaro porque es muy probable que en un futuro, incluso las EPS en nuestro país den marihuana como medicina. Pero esto no significa que uno va a ir a la EPS y va a salir de allá con 10 porros de marihuana. No, lo que le van a dar es medicamentos aprobados por el INVIMA que contengan cannabinol y cannabidol, pero que no contengan THC, porque repito, es el THC el que produce un efecto psicoactivo que puede ser interpretado como agradable y que facilita que el paciente o la persona vuelva a hacer lo mismo. ¿Por qué es tan importante aclarar esto? Porque hay mucha gente defendiendo la marihuana fumada como medicina. Y aunque es verdad que a algunas personas se les da fumada para ayudarle con síntomas físicos, usualmente son personas de la tercera edad o pacientes en fase terminal, no niños ni jóvenes. No niños ni jóvenes, y en eso debo ser bien claro. Les voy a hablar un poquito acerca de los efectos de la marihuana, que me interesa mucho que los escuchen y los tengan muy en cuenta. De fumar marihuana. Estos son los efectos del consumo fumado de marihuana. Por un lado, sí afecta las vías respiratorias y sí puede causar enfisema, que es una enfermedad de los alvéolos pulmonares. El uso frecuente de marihuana fumada deteriora procesos como la atención, el lenguaje, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Hay una imagen que quiero que vean. Aquí se ve un cerebro con unos colores. Hay una zona de color verde, que es la corteza prefrontal. Hay una zona de color azul, que es el área de Broca. Y hay una zona de color rojo en la mitad, que se llama hipocampo. Esa zona queda por dentro del cerebro, pero a esa altura. Estas son las 3 zonas afectadas por la marihuana. El THC produce deterioro paulatino y progresivo en esas 3 áreas del cerebro. La zona verde nos ayuda en el autocontrol. Es una zona de planeación y control de la conducta. A largo plazo, fumar marihuana produce impulsividad porque la marihuana daña algunos receptores neuronales en esa zona encargados del autocontrol. O sea que la persona se vuelve impulsiva, incluso se meten en problemas fácilmente. La zona que ven de color azul, que es el área de Broca,
interviene en un proceso muy importante que es la fluidez verbal y la coherencia verbal. O sea, cuando hablamos, el que podamos hablar fluido, que podamos hablar a una velocidad normal y que seamos coherentes, que unamos una idea con la otra, con la que sigue, son facultades que en el cerebro se dan en esta zona. Esa función está en esa zona del cerebro. Hay estudios que demuestran que en algunas personas a largo plazo la marihuana produce lentitud al hablar y aparte baja coherencia. Y la zona que ven de rojo sí que se ha evaluado asociada con el consumo de marihuana. Esa es la zona de la memoria. Como les contaba, queda por dentro del cerebro. El hipocampo es una estructura interna que queda a esa altura. Resulta que el hipocampo nos ayuda a memorizar. Por lo tanto, es fundamental en el aprendizaje. Pues lo que se ha descubierto es que fumar marihuana por muchos años produce deterioro en esa zona del cerebro. Es decir, no vamos a poder memorizar o aprender a la misma velocidad. Estos daños están comprobados. Ustedes buscan en internet efectos neurológicos del consumo de marihuana fumada, van a encontrar investigaciones que demuestran esto que estoy mencionando. O sea, los estudios están a disposición de quien los quiera leer. Algunos están en inglés, otros en español. Es fácil poder acceder a ellos. Hay otros estudios que parecen indicar que la zona parietal, la que queda arriba del cerebro, esa zona bien arriba, también se ve afectada, pero como no hay conclusiones todavía científicamente demostrables, es decir, la ciencia todavía no ha investigado tan a fondo eso, pues yo no lo menciono todavía. Estoy mencionando solamente lo que se ha demostrado hasta el momento. Entonces, por eso les decía, el uso frecuente de marihuana fumada produce deterioro en procesos como la atención, el lenguaje, la memoria y la capacidad de aprendizaje, y a eso súmenle la impulsividad, la posible impulsividad, o sea, problemas de autocontrol. Si se empieza a consumir durante la adolescencia, ese daño en esa corteza prefrontal es de mayor magnitud, o sea, la del control del comportamiento. En dosis altas o consumo frecuente, el consumo fumado de marihuana puede causar ansiedad crónica, alucinaciones y temperamento problemático. Y ya existe la marihuana sintética, se llama Spice OK2, que es 3 veces más potente que el creepy y la venden como incienso. Miren, ¿qué es Spice OK2 y qué es creepy? Que sé que tal vez muchos no lo saben. La marihuana no es una sola, hay muchas clases de marihuana. En nuestro país, por allá en la década de los 60, 70, la marihuana que se fumaba en Colombia era una variedad que se llama corinto. El corinto era una marihuana propia del departamento del Cauca, y hay una población llamada Corinto. Esa marihuana solo tenía 3% de THC, o sea, el porcentaje de THC era bajito. Entonces, ¿qué pasaba? Que el que fumaba marihuana en esa época, pues el efecto no era muy fuerte, no era muy prolongado, y esa marihuana no era muy adictiva. Pero ¿qué pasó luego? Que empezaron a traer semillas de marihuana de otras partes del mundo. Aquí llegó marihuana del Perú, de Ecuador, de Vietnam, o sea, de Asia, de Afganistán, de la India. Y empezaron a hacer injertos, o sea, a sembrar estas semillas y a hacer injertos con esas plantas. Entonces la marihuana se diversificó y eso pasó no solo en Colombia, sino en todo el mundo. La marihuana empezó a volverse una planta con muchas variedades. Empezó, por ejemplo, a aparecer en Colombia una que se llama Santa Marta Golden, que es propia de la costa atlántica. Otra que se llama Punto Rojo. Una que se llama AK-47. Hay otra que se llama Diesel. Otra que se llama Big Sour. Hay otra que se llama Orange. Hay una que traen de Centroamérica o de Norteamérica que se llama Kush. Pero hay otra que se llama Natural, otra que se llama Regular, que es muy barata. Pero la marihuana que más se fuma en nuestro país se llama creepy. El creepy, o algunos le llaman cripa, otros le dicen crespa, es una marihuana fuerte. Es una marihuana que produce un efecto fuerte y prolongado. Tiene 18% de THC. ¿Recuerdan cuánto tenía el corinto? 3%. El creepy tiene 18% y es la marihuana más fumada actualmente en Colombia. Esa es la marihuana que están fumando muchos niños y muchos jóvenes, creepy. Como el efecto es más fuerte y más prolongado, asimismo es más adictivo.
esa marihuana está produciendo casos, por ejemplo, como el de una niña que atendí hace un tiempo. Tenía 14 años, miren, les cuento esa historia así breve. 14 años la encontraron en el baño del colegio fumando marihuana, en un colegio en Bogotá. Cuando esto se descubre y le preguntan a la niña por qué estaba haciendo eso, dijo, mire, fue mi amiga la que me ofreció, yo solamente probé un poquito, pero eso no era mío. Pero cuando yo me siento a hablar con la niña luego, me la remitieron para que hablara con ella y con la familia, empiezo yo a encontrar que esta niña tenía mucha información, más de la que tiene usualmente un niño cuando empieza a fumar marihuana. Ella sabía que era un blond, sabía que era un grinder, sabía qué significaba pisquero, sabía que era creepy, me decía que la variedad que ella había fumado era creepy. Yo me di cuenta por el lenguaje que ella usaba y por lo que ella me contaba, que no era la primera vez que lo hacía. Al comienzo ella insistió en su versión, que era la primera vez, pero luego logré que se sincerara. La niña ya llevaba un año fumando marihuana. Y era una niña de 14 años, o sea que empezó a los 13. Y ante la pregunta de cada cuánto estás fumando, me dijo, pues la verdad, ahorita, todos los días. O sea, una niña de 14 que en un año de consumo ya fuma a diario. Eso, padres de familia, es lo que está pasando con variedades como el creepy actualmente. El creepy no es una marihuana suave, es una marihuana que genera adicción rápidamente. Sí es cierto que genera adicción, aunque muchos sigan negándolo. La marihuana sí genera dependencia y genera un fenómeno que se llama tolerancia. La tolerancia es el aumento de la dosis a medida que pasa el tiempo. Un consumidor de marihuana al comienzo fuma muy poco, pero si usted mira al año, a los 2, a los 3 años ya fuma mucho más. O sea, la frecuencia de consumo es mayor. Entonces, que quede muy claro que yo no estoy hablando aquí de que no debería usarse marihuana en medicina, pero sí que la marihuana fumada es un riesgo para la salud pública y para el futuro de niños y jóvenes. Y esto hay que hablarlo con ellos a tiempo. Ojalá antes de que alguien vaya y les ofrezca. Ojalá de que alguien vaya y les diga mentiras sobre el tema. Como que no es adictiva, que no pasa nada, que es una droga normal, que la están satanizando y que antes es muy buena. Que la planta pues es muy buena, la planta no tiene la culpa, pero si la usamos mal, si la usamos para fumarla, para trabarnos, para volvernos adictos, ahí representa un riesgo. Y a eso sumémosle que todas las personas que consumen marihuana van a tener el ofrecimiento, no estoy diciendo el consumo, pero por lo menos alguien les va a ofrecer alguna otra cosa. Por eso se le llama a la marihuana la puerta de entrada al mundo de las drogas, porque todos empiezan por marihuana. Un día mi hija me preguntaba, papá, si fumo marihuana, ¿quedo adicta? Y es una pregunta difícil para un padre. Mi respuesta fue, el problema, hija, es que todo adicto empezó fumando. Todos los que hoy son adictos a las drogas empezaron fumando. Repito, no es un riesgo que valga la pena correr. ¿Cómo me doy cuenta si alguien consume marihuana? De nuevo, aquí hay unos signos. Por ejemplo, los ojos se ponen rojos o se irritan. Hay risa injustificada. Se desinhibe la conducta, se ponen más sociables, más habladores. Puede aumentar el apetito, pueden aumentar las horas de sueño, dificultad para memorizar. Encontrarle marihuana o pipas, ese es un síntoma muy característico. Joven que tiene marihuana entre sus pertenencias, o fuma o vende. Entonces, encontrarle marihuana o accesorios para consumir es un signo muy claro de consumo. Usualmente ellos dicen que eso es de un amigo o que se lo encontraron. Si un joven tiene marihuana, lo más probable es que está fumando marihuana. Usar chicles, usar aromatizadores, goticas para los ojos, o no dejar que le cojan sus cosas o entren a su cuarto. Si tú le tocas la maleta a un niño y se asusta, pues es probable que algo esconde. Insisto, padres, ojo, no significa que sean pruebas de consumo. Entonces ahora no es que si una persona está usando gotas para los ojos, lo acuses de marihuanero, ¿no? No quiero tampoco que vayamos a ponernos en el plan de perseguir por un signo, no. Son solo signos o síntomas y hay que darle esa connotación, son solo signos o síntomas. Bueno, mire, alcohol, es que el alcohol es otra droga. Lo que pasa es que es de venta libre, pero eso no significa que no sea droga. Los adolescentes que consumen alcohol corren mayor riesgo de convertirse en alcohólicos que las personas adultas y a iniciarse en el consumo de otras sustancias. Algunos jóvenes están consumiendo alcohol
vía rectal o vaginal con tampones para que su aliento no los delate. ¿Qué recomiendo? Mejor no tengan licor en casa. Adviértale a los niños sobre los daños que causa el alcohol. Esto hay que hablarlo desde pequeños. El alcohol no solamente emborracha, el alcohol produce problemas de hígado, de riñones, de páncreas, afecta el funcionamiento del corazón, afecta el cerebro. Estamos hablando de una sustancia psicoactiva que afecta directamente órganos del cuerpo. Nunca le den alcohol a un niño, ni permitan que beba en su presencia. Eso de que venga mi hijo si toma un trago con su papá, no debe pasar en una familia. Los menores de edad no deben recibir alcohol y mucho menos de sus familiares. Procuren no beber delante de sus hijos y no embriagarse. ¿Por qué? Porque usted es ejemplo. Su conducta es ejemplo para sus hijos. Si su hijo lo ve borracho, es más probable que vaya a hacer eso. Usted debe tener la autoridad, no solamente de la edad, sino también la que puede ejercer con el ejemplo, con el buen ejemplo. Y que los amigos de ellos tomen no significa que ellos también. Ese es un argumento que muchos jóvenes esgrimen, ¿no? Mis amigos toman, ahora es normal, en las fiestas se toma. Mira, una cosa es que tus amigos tomen y otra cosa es que tú hagas todo lo que hagan tus amigos. Que tus amigos hagan algo malo no significa que tú también. El éxtasis, esta es muy famosa, me imagino que ustedes todos la han escuchado. Se llama 3,4 MDMA o metilendioximetanfetamina. Esta es una sustancia que se vende en forma de pasticas, usualmente con grabados. El éxtasis produce euforia, energía, y esa euforia puede durar unas 3-4 horas, y la sensación de energía también, unas 3-4 horas. También produce mucho calor y mucha sed. El éxtasis tiene un problema. El éxtasis en general aumenta el funcionamiento del sistema nervioso. Puede producir taquicardia severa y puede producir incluso un derrame cerebral por el aumento de la presión sanguínea. Consumir éxtasis es riesgoso. Aquí en Colombia venden esto que ven en la imagen, se llama Molly. ¿Qué hacen con las pepas de éxtasis cuando llegan de Estados Unidos o de Europa? Las trituran y las rinden. Las rinden con levamisol, que es un antiparasitario para las vacas. Las rinden, por ejemplo, con cal o con yodo o con cloro en polvo. ¿Ustedes creen que al distribuidor, al vendedor de esta droga, le importa la salud del que consume? Lo único que a ellos les importa es la plata, es el dinero, es recibir un ingreso a costa de la salud de los que consumen. Esta sustancia puede producir con mucha facilidad, mucho más que la pepa original, derrames cerebrales o paros cardiorrespiratorios. Así como la ven ahí, arriba a la izquierda el fantasma azul, es muy famosa en Bogotá y en Colombia. Arriba a la derecha está el Superman rosado, abajo a la izquierda está la granada, una granadita amarilla. Miren, abajo a la derecha están los símbolos de las redes sociales más comunes, ¿no? Está Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Y en la mitad no sé si alcanzan a ver, por ejemplo, a Bart Simpson. Ahí está la carita de Bart Simpson. O sea, parecen dulces. No sé si se dan cuenta, pero esto parecen golosinas. Entonces es muy fácil que un niño pues sea convencido de probarlas. Estas pepas son las que más se están vendiendo en Colombia. Insisto, tienen un grado de adulteración alto. En Colombia adulteran esta sustancia. La gran mayoría de consumidores de éxtasis colombianos están consumiendo éxtasis adulterado. No es que el original sea muy bueno y recomendable, pero esto es todavía peor. Y miren esta, se llama Crystal Meth o metanfetamina. Esta es peor que la anterior. Este es un estimulante fuerte, papás. Se le llama metanfetamina. Viene en forma de cristales. Si ustedes se fijan, parece vidrio roto. Y esto lo fuman con pipas de vidrio. Usan una pipa. Usualmente es una pipa de vidrio transparente que tiene una bolita en la punta, como una esfera en la punta. Entonces ellos meten por la boquilla el cristal y calientan la pipa desde afuera. Utilizan un mechero o un encendedor. Entonces el cristal se evapora, eso se vuelve humo de color blanco y ese humo se lo chupan por la boca. Así es como se consume cristal. Esta es muy adictiva. Esta sustancia genera adicción rápida y fuerte.
y produce un deterioro físico muy marcado. Aquí, por ejemplo, hay unas fotos de personas adictas al cristal y fíjense cómo se van deteriorando en su físico, se van demacrando. Aparecen erupciones en la piel, llagas, acelera el metabolismo, quita el apetito. Es una sustancia que hace que la persona pierda mucho peso y se vea muy mal en poco tiempo. He tenido pacientes que se autoagreden, por ejemplo, se rascan con tal fuerza que se abren la piel. Dicen que sienten como si tuvieran pequeños insectos caminando por dentro. Es una droga difícil de dejar y es difícil de tratar la adicción a esta droga, no es fácil. Miren, la gente que llega a estos estados no llega en un día, por supuesto, esto es un proceso que toma años. Pero ¿por qué droga creen ustedes que empezaron esos jóvenes? Todos, sin excepción, fumaron marihuana. Por eso yo siempre digo que no hay que minimizar este tema del consumo de marihuana en Colombia y en el mundo. Porque aunque no todos los que empiezan a fumar marihuana terminan así, todos los que terminan así empezaron por marihuana. Definitivamente es el primer paso. A mí me preocupa que en Colombia se hable de consumo recreativo de marihuana, como si la palabra recreativo no fuera algo, mejor dicho, cuando uno habla de recreativo está hablando de algo bueno, ¿no? Recreacional o recreativo es de pronto ir a un parque con la familia, salir a montar en bicicleta un fin de semana, ir a un museo o a un cine o a tomar una malteada en una cafetería. Eso es recreativo. Pero cuando los niños crecen escuchando que recreativo es fumar marihuana, pues ¿qué creen que van a querer hacer cuando tengan 14 o 15? Pues muy seguramente van a estar pensando en que se quieren recrear, entre otras cosas, fumando, consumiendo cigarrillos electrónicos o cigarrillos normales o marihuana. ¿No es que es recreativo? Ahí es donde quiero empezar a hacer un llamado a aquellos padres de familia que estén interesados en apoyar estos procesos con sus hijos. Es que empecemos a hablar de ese tema en familia. Empecemos a hablarlo desde ya. Así tengamos, repito, niños pequeñitos. Los poppers. Esto es una sustancia química que se utiliza, por ejemplo, para quitar suciedad, grasa de los equipos electrónicos o de los cueros. No fue creada como una droga. El popper es una sustancia química que se utiliza en la industria. Pero ahora hay mucha gente que huele popper. Produce vasodilatación. Dicen ellos que el efecto es cortico, que es un efecto como de una especie de descarga en el cerebro. Me acuerdo de una paciente que me decía que ella sentía como una fiesta en su cabeza cuando fumaba popper. Cuando olía popper. Ellos destapan el frasquito, lo ponen en una fosa nasal e inhalan los vapores que salen de la botella. El popper, repito, los efectos duran muy poquito, unos 20 segundos, 30 segundos. Así se ven los frascos de popper, así como los están viendo en esa imagen. Esa es la foto, pues digamos que es la forma como se comercializan. Si ustedes se fijan, tiene colores llamativos, letras grandes, ¿no? No parece una droga. Fatiga, produce fatiga, dolores de cabeza. Cuando se consume a largo plazo empieza a dar dolores de cabeza, incluso en días posteriores al uso, y posibles efectos nocivos en el sistema nervioso y en el hígado. Mire, yo tuve la experiencia, yo dicté una conferencia en un colegio un día donde me contaba un profesor que él vio una niña en el salón de clase oliendo un frasco así como estos. El profesor no sabía qué era eso, se le acercó a la niña y le pidió que por favor le entregara el frasco. La niña le entregó el frasco y el profe le preguntó qué era eso, por qué lo huele, pero mientras la interrogaba, el profesor olió varias veces el frasquito. Pues se tragó el profe. ¿Por qué le pasó eso? Porque él no sabía. No sabía ni siquiera que eso existía. Pues obviamente el desconocimiento, recuerdan al comienzo cuando hablábamos de cómo el desconocimiento facilita el consumo, ese es un ejemplo típico. No conocer y consumir por eso, por no conocer. Entonces, bueno, ahí es un llamado también para que conozcamos más. El otro SDIC, que es otro inhalante, es el cloruro de metilo. También se utiliza en la industria. Este se utiliza para quitar capas de pintura o para quitar pegante del PVC. Este es más fuerte todavía. Y los consumidores lo untan en la manga del saco o de la camisa o en un pañuelo y lo van oliendo, ¿sí? Lo van rotando y lo van oliendo. Eso le llaman mangazo.
El problema es que esto puede producir problemas respiratorios o desmayos y en algunas personas tos, náuseas, irritación de los ojos y cosquilleo en las manos o en los pies. Estas no son sustancias inofensivas. Qué interesante que los colegios hagan este tipo de charlas para que los papás se enteren de estas cosas. Encontrar un frasquito como los que les acabo de mostrar, pues entre las pertenencias de un joven definitivamente es algo que debe ameritar una intervención y un diálogo abierto sobre el tema en familia. Este es el famoso TRIP. Este se llama LSD o TRIP o ácidos. Miren estas fotos. Esta foto muestra muy claramente a la izquierda unos papeles grandes, son hojas más o menos del tamaño carta, un poco más pequeñas del tamaño carta, con muchos adhesivos. Y a la derecha se ve un detalle de cómo son esos adhesivos. Eso se pone en la lengua. Esos papelitos se ponen en la lengua o se comen y el LSD empieza a actuar. Esto es la dietilamida del ácido lisérgico, es el nombre que recibe esta sustancia. Produce alucinaciones visuales y auditivas, puede producir malos viajes. Un mal viaje es una experiencia desagradable. Esto produce cambios en la percepción visual y auditiva, como les decía, ver que las cosas cambian de color o de tamaño o de forma, o percibir que el ambiente es distinto a como usualmente se ve en la realidad. Pero un mal viaje es cuando el ambiente, ese ambiente del que hablamos, se vuelve amenazante. La persona puede, por ejemplo, empezar a ver animales que lo persiguen, o personas que lo persiguen para hacerle daño, o que los asistentes a un sitio son enemigos que quieren matarlo o robarle, o bueno, hacerle daño. Entonces la persona inmediatamente se va a asustar, o puede incluso reaccionar en contra, defendiéndose, claro, y agredir a otros. No es raro que una persona bajo los efectos del LSD y de un mal viaje termine haciéndole daño a una persona o poniéndose en riesgo a sí mismo. Podría darles ejemplos, me acuerdo un muchacho que llegó a la casa bajo los efectos de esta droga y le pegó a la mamá, por ejemplo. Él dice que él no recuerda haber hecho eso, que para él esto es algo que le cuentan, pero que él no recuerda haberlo hecho, pero pues que sí sucedió. Su familia impidió que él siguiera pegándole a su propia madre. No lo recuerda, estaba en un mal viaje, incluso amnesia le dio. No son sustancias inofensivas. Miren, hoy día es muy fácil conseguir estos productos, sobre todo en los sitios de rumba. Me cuentan a mí que en los sitios de rumba regalan dosis. Una dosis gratuita facilita el hecho de que alguien compre. Eso se utiliza y se ha utilizado por mucho tiempo en la comercialización de cualquier producto. Pues los distribuidores de drogas saben eso y dan muestras gratis para que los chicos prueben y luego terminen consumiendo. Miren, esta droga se llama Purple Drunk o Lean. Para los que no saben qué es esto es una mezcla de jarabe para la tos con gaseosa. Se están en muchos sitios organizando fiestas con Lean, ni siquiera toman alcohol, sino compran frasquitos de jarabe para la tos, echan en una jarra gaseosa, usualmente usan Sprite, y luego le echan gomitas o algún dulce, algún endulzante, y se lo toman. Lo que produce esto es una euforia leve, un estado de relajación, dilatación de las pupilas, visión borrosa, mareo y náuseas. Pero su principal ingrediente al ser jarabe para la tos es la codeína. La codeína es una sustancia que es un depresor del sistema nervioso, que se saca de la amapola y que sirve para aliviar los síntomas de la tos. Pero es una cucharadita cada 8 horas. Pero si un joven se toma medio frasco o un frasco de jarabe para la tos, su corazón va a empezar a tener problemas para funcionar. Sí, va a estar eufórico y va a estar relajado, pero el corazón también va a estar sufriendo. Pues ya ha habido casos en el mundo de gente muerta por consumir Lean. No solamente es adictiva la codeína, sino que en altas dosis puede matar a una persona. Por ejemplo, alguien que tenga un problema cardíaco le puede dar un infarto después de haber consumido esto. No es un juego, ningún medicamento es para jugar con él. Por favor, tengan en cuenta eso. Hablen con sus hijos acerca de que los medicamentos solo se toman bajo prescripción de un médico y en la dosis que el médico indique, porque una alta dosis de codeína puede ser muy grave para algún individuo. Bueno, consideraciones finales. Yo pretendo en esta última parte darles unas estrategias y unas recomendaciones que yo he visto que funcionan en las familias.
Por supuesto que cada familia tiene su dinámica propia, pero creo que vale la pena que tomen nota de estas siguientes recomendaciones que les doy para que ustedes ayuden a sus hijos a prevenir el consumo. ¿Qué podemos hacer como padres entonces? Primero que todo, creo que ser buen ejemplo. Y ser buen ejemplo significa no solamente que no consumamos drogas, sino que tratemos de mostrar a través de nuestra conducta diaria en todo sentido, una conducta ideal dentro de los estándares de lo que para nosotros debe ser el comportamiento de nuestros hijos. Mostrarnos frente a nuestros hijos como quisiéramos que ellos sean. Hay que mirar un poquito al interior de cada uno. Si de pronto somos conflictivos, si de pronto somos rencorosos, si de pronto solucionamos los problemas de forma agresiva, pues vale la pena empezar a cambiar y ser un mejor ejemplo. Nuestros hijos absorben lo que ven. Siempre vamos a estar bajo su mirada. Tengan en cuenta eso y procuren ser un buen ejemplo, respetando las normas, por ejemplo, algo tan simple y a la vez pareciera tan difícil en nuestra sociedad. Vamos manejando con nuestros hijos, no faltar a las normas de tránsito, por ejemplo. ¿Sí? No pasarse un semáforo en rojo, no hacer un giro prohibido, no parquear donde no se debe. Es que la formación no solo es cosa del colegio. La formación en valores y en conductas es muy importante y esa empieza en casa. Empezamos por ahí. Si queremos hacer una Colombia mejor, un país mejor, tenemos que empezar nosotros mismos al interior de nuestro hogar. No buscar el atajo, la forma fácil. Así implica infringir una norma. El otro día vi un señor colándose en Transmilenio con su hijo. Con su hijo. O sea, no solamente arriesgando la vida suya y la de su hijo, sino dando un ejemplo de deshonestidad. Porque uno no hace eso, se paga el pasaje. Debemos ser unos ciudadanos honestos y dignos. Y así vamos a formar una Colombia mejor a través del ejemplo que damos a nuestros hijos. Segundo, informarles oportunamente acerca de los riesgos de consumir drogas. Padres y madres de familia que me están oyendo, respondan en sus casas. ¿Cuándo creen que es oportuno empezar a hablar de este tema? Yo creo que la mayoría de ustedes, ojalá todos respondieron que ya. Oportunamente, papás y mamás, es ya. ¿Que tengo niños muy pequeños? Empieza. Dándoles información simple, sencilla, que ellos entiendan. Y dando el buen ejemplo. Cuando con mi hija íbamos a fiestas, estando ya muy pequeña, hay que empezar a dar el buen ejemplo. Yo no me pongo a tomar y a emborracharme delante de mis hijos, pues no lo hago nunca, y mucho menos delante de mis hijos. Empezando por ahí. Que hay un tío que se emborracha. Venga, hablemos del tema el otro día con nuestros hijos. Fíjate, el tío cometió un error, esto está mal, el alcohol es perjudicial para la salud. ¿Lo sabías o no? No, papá, mira, te explico. Y le explicamos de una forma que ellos entiendan, desde pequeños. Usar la vida cotidiana como forma de extraer ejemplos para darles a ellos y hablarles del tema desde pequeños. Desde que tienen 4, 5, 6, 7 años. Ya podemos empezar ese trabajo. De tal manera que antes que tengan 12 o 13, ellos ya se sepan todo esto bien. Y el día que alguien venga a ofrecerles algo, ellos digan no gracias. Yo ya sé el daño que eso hace. No hay necesidad que digan yo sé el daño que eso hace, simplemente con que digan no gracias basta, pero por dentro ya saben por qué están diciendo no gracias. Informar oportunamente es parte fundamental de la prevención del consumo de drogas. Tercero, brindarles un ambiente adecuado donde existan 3 componentes. Ahí los ven en azulito: límites, acompañamiento y afecto. Esta es la imagen. Límites, acompañamiento y afecto. Y ojalá si pueden en casa dibujar esto en una hojita y tenerlo ahí a la mano para repasarlo de vez en cuando. Los padres de familia y cuidadores debemos poner límites, debemos dar acompañamiento y debemos dar afecto a nuestros hijos. Hablemos un poquito de los límites. Mire, nuestra generación está fallando en eso. A nuestros abuelos no les costaba trabajo poner límites, pero a nosotros parece que nos costara un mundo eso. Tenemos una generación que vivió el tema de los límites con sus padres y abuelos,
O sea, los papás los papás eran los que ponían los límites. Ahora, ¿quiénes ponen los límites? En muchas casas los límites los ponen los hijos. Y no debe ser así. Los límites los ponen los padres de familia. Estas son las normas y límites de la casa. Aquí hay una convivencia, hay unas normas que todos debemos respetar. Yo les sugiero a los padres que hagan este ejercicio. Si ustedes ven ahí un triángulo, es como una pirámide, y arriba dice esenciales, abajo dice importantes y al final dice flexibles. Esta es la estructura de las normas que yo considero ideal en un hogar. Debe haber unas normas esenciales. Deben ser poquitas, unas 3 o 4 nada más, pero son esenciales. O sea, no se negocian, se cumplen. Al tener carácter de esenciales, son normas no negociables. Pero repito, que sean poquitas, ojalá unas 3, máximo 4, no más, porque si pones 20, 30 normas esenciales va a ser muy difícil que te cumplan todas. Entonces uno pone las esenciales y las manifiesta. Si quieren, dialóguenlas, háblenlas, explíquenlas y queden establecidas en casa. Luego siguen las importantes, que pueden ser unas 8 o 9. Estas no son esenciales, pero no dejan de ser importantes. Y luego vienen unas que son flexibles, que aunque son normas, admiten cierta flexibilidad, admiten ciertas excepciones, por ejemplo. Voy a ejemplificarlo con esta imagen. Aquí pongo clases de normas, normas esenciales. Por ejemplo, yo en mi casa, con hija adolescente, tengo el respeto, el no uso de agresiones ni físicas ni verbales y el no consumo de cigarrillos, alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva. Para mí estas son las esenciales, no las negocio. Soy firme en la aplicación de estas normas. Por ejemplo, con el tema de no consumo de cigarrillos, alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva. Mi hija toda la vida ha tenido claro que ir a una fiesta no significa ir a tomar o fumar. Y yo la llevo y voy por ella. Y cuando la recojo me fijo cómo sale. Afortunadamente, y gracias a que esta es una norma esencial, ella no la incumple. Pero yo veo compañeros o compañeras de ella que salen borrachos de esas fiestas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un padre admita esto? Está consumiendo una droga y el papá lo está admitiendo y a veces hasta fomentándolo. No, no me parece. Repito, cada familia tiene su dinámica propia y es respetable, pero yo sugiero que no permitan que sus hijos anden consumiendo ninguna sustancia psicoactiva, sobre todo si son menores de edad. Normas importantes, la hora de llegada, mantener su cuarto ordenado, ayudar en ciertas labores del hogar, son algunos ejemplos, ¿no? Estas son como 8 o 9, pero puse esas 3 como para que más o menos se entienda a qué le doy yo carácter de importante. Y luego vienen unas flexibles, por ejemplo, el momento de hacer las tareas, de pronto uno puede ser flexible con eso, lo importante es que las haga. O el tiempo de uso del computador o la consola o el celular, o con la moda tal vez ser un poquito flexibles, uno puede ser un poquito tolerante en ese tema. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que estas tengan que ser las de todos los hogares, es simplemente una guía para que se entienda cómo una familia puede establecer esta jerarquización de las normas. ¿Qué logramos con esto, padres? Lo que logramos es que ellos entiendan que hay cosas en las que somos flexibles, pero también que hay cosas en las que somos firmes y que no negociamos. Lo esencial no se negocia, lo esencial se cumple. Y de ahí tengan ese como el parámetro de que tú puedes desarrollar tu personalidad, puedes intentar hacer lo que tú quieres hacer siempre y cuando se enmarque en unas normas que hay en la casa, así como hay normas en el país, así como hay normas en el mundo. Por ejemplo, nuestro país tiene una constitución y unas leyes que hay que respetar. Y asimismo, en cada casa habrá unas normas que se deben respetar. El respeto, a mí me parece que el respeto no se negocia. Que un hijo le levante la voz a su papá o a su mamá, que tenga una conducta displicente o agresiva contra su papá y su mamá, debe tener el límite. No se puede permitir. No lo permitan de niños, no lo permitan cuando estén adolescentes y no lo permitan cuando son adultos. Los padres de familia deben exigir respeto. Muchos dirán, hay que ganárselo. Bueno, sí, pero aún a veces ganándoselo los hijos infringen esa norma, así que hay que hacerse respetar. Normas importantes y normas flexibles. Bien, acompañamiento, ¿qué es esto? Pues estar pendientes de nuestros hijos.
No se imaginan, como psicólogo, cuánto veo que hace falta esto en nuestro país. Los papás deben acompañar los procesos de formación de sus hijos, enterándose de cómo se encuentran sus hijos, acercándose a ellos, fomentando diálogos que pueden no ser trascendentales, pueden ser triviales, pero a través del diálogo trivial nos enteramos de cosas importantes también. Acérquense a sus hijos a dialogar con ellos de temas que a sus hijos les gusten o les interesen. Busquen la manera de que sus hijos cuenten un poquito sobre sus vidas. Y si te necesitan ayuda, si están deprimidos, tristes, ansiosos, si tienen un problema, bríndeles su apoyo. Convivir bajo el mismo techo no necesariamente implica que estamos acompañándonos. Podemos convivir sin acompañamiento y eso no debe pasar. Ojalá todos los miembros de la familia se sientan acompañados unos de otros. Y la mejor manera de conseguir esto es haciendo actividades juntas y dialogando mucho. ¿Qué actividades? Actividades artísticas o deportivas, actividades de turismo, simplemente salir a caminar un rato, ir a comer un helado, ir a hacer un picnic, o ir a practicar deporte en bicicleta, salir a correr o ir a jugar fútbol o baloncesto. Son actividades en familia, donde el objetivo debe ser compartamos y de paso charlamos un poquito y de paso me entero cómo están todos y todos se enteran cómo estoy yo. Cuenten cositas de su trabajo, de sus proyectos, incluso un pequeño problema que tengas lo puedes contar tal vez. A lo mejor alguien puede decirte, mira, yo te aconsejo hacer tal cosa, o simplemente preguntarte luego cómo te fue o si lo resolviste. Eso es acompañamiento. Yo veo a los jóvenes tan solos, que a veces justifico que busquen compañías en la calle, porque en su casa andan solitos, porque nadie les para bolas, porque nadie habla con ellos. Papás que me dicen, es que ellos se aíslan, es que ellos no me hablan, es que nunca quieren conversar. Búscate la manera. Yo, por ejemplo, utilizo una que es contarle a mi hija cosas que a mí me pasaban cuando yo era pequeño. Y descubrí que contándole cosas que a mí me pasaron hace mucho tiempo, ella me cuenta cosas que le están pasando ahora. Contar, compartir, ser abiertos y expresivos, es una forma también de abrir esos canales y esperar que ellos también nos cuenten. Un paréntesis, no los traicionen. Si tu hijo te cuenta un secreto, guárdale el secreto. Si tu hijo te cuenta una vergüenza, no vayas a contar esa vergüenza a otros, porque lo avergonzarás a él. Aprende a ser prudente y a callar cuando se necesita. La privacidad y la confianza con los hijos es una herramienta muy útil, pero si traicionas esa confianza, se te va a volver en tu contra. Afecto. Para finalizar esta. Yo sé que todos ustedes aman a sus hijos. ¿Quién no ama a sus hijos? Pero hay que demostrarlo, papás. Demostrarlo significa que ellos sepan, a través de mis palabras, mis actos, mis conductas, mis detalles, que yo los amo. Decírselo, hijo te amo, hija te quiero. No sabes cuán orgulloso me siento de ti. No sabes cuán feliz soy de ser tu papá o tu mamá. Eso es muy importante, papás. Que tus hijos se sientan amados es fundamental para que crezcan con una sana autoestima y para que se alejen de las drogas también. Cuando un niño crece con baja autoestima, se deja llevar por lo que digan los amigos. Cuando un hijo crece sin afecto, su autoestima se ve pisoteada. A mí me duele saber que hay papás que tratan a sus hijos de idiota, de imbécil, de estúpido, de usted no sirve para nada, usted es un fracaso. No, no usen frases así. No castiguen con palabras. Hágale ver sus errores. Invítele a mejorar, pero no le ofenda y no les peguen. Ese tema de que a mí me pegaron y yo no estoy traumatizado, mire, hay otras maneras de resolver, hay otras maneras de poder modificar conducta y pegar no es una buena. No voy a decir que no funciona porque hay gente a la que probablemente le ha funcionado, pero hay otras mucho mejores y menos nocivas y menos lesivas para la autoestima y la vida emocional de los hijos. No estoy diciendo que no les corrijan, no estoy diciendo que no sean firmes y enérgicos cuando toca. Claro que hay que serlo a veces, pero incluso en la corrección podemos dar afecto. Miren qué diferencia de un padre que diga, usted nunca cambia, usted siempre la misma cosa, nunca va a hacer nada bien. Este es un fracaso,
un imbécil. A otro padre que diga, mira hijo, esto ya lo hemos hablado y yo sé que puedes hacerlo mejor. Yo me siento muy triste cuando veo que a pesar de todo lo que hemos hablado, tú vuelves y caes en el mismo error. Yo confío en ti y sé de tus capacidades. Estoy seguro que puedes corregir esto que no estás haciendo bien. Espero que lo logres. Sé que lo puedes hacer. Espero que lo logres. Miren qué diferencia del 1 al 2. El primero lo ofendió, lo dejó lastimado, lo dejó herido en su autoestima. El segundo está reconociendo sus capacidades y lo invita a mejorar. Así se da afecto en la corrección. Y sean detallistas. El abracito, el besito, el cariñito, el te amo, el te quiero. Es que, miren, veo perfiles de padres de familia. En la foto de WhatsApp tienen esa al perro. La foto del WhatsApp es, yo no digo que no quieran al perro, pero oiga, pongan una foto del niño, de la niña, del hijo, de la hija. O pongan una foto de la niña y el niño con el perro, o sea, por lo menos disimulen. Pero poner solo al perro, no sé, digo yo, ¿no? Bueno, son ideas ahí que voy botando. Con esto me despido, papás y mamás. Yo siempre recomiendo a los papás, tengan en cuenta estas 3 cositas. Un niño que crece con buenos límites, acompañado por papá y mamá y sus hermanos, y con buen afecto, seguramente fácilmente se va a alejar de las drogas. En mi opinión, si unos padres de familia practican esto, van a hacer una tarea mucho más completa y van a crear ciudadanos mucho más felices consigo mismos y más útiles para la sociedad. Por su atención, muchísimas gracias. Yo agradezco infinitamente al Colegio Agustiniano me hayan invitado a hablar de estos temas. Espero no haberlos aburrido. De corazón espero que esta conferencia haya sido útil, que sea de provecho para todos. Si quieren contactarme, aquí les dejo en pantalla está mi número de celular. Pues yo me pongo a disposición de la familia o las familias que me quieran contactar. Con muchísimo gusto estaré pendiente para cualquier cosa que me necesiten, ¿vale? De corazón, mil y mil gracias. Dios los bendiga, que estén muy bien. Feliz noche. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias por esta escuela de padres tan importante, por estos tips y estos datos que les has dado en la tarde de hoy nuestros padres de familia. Tuvimos muchísimos comentarios en el chat. En este momento vamos a empezar nuestra fase de preguntas. También le doy la bienvenida a mi compañera Marlene Herrera, justamente la orientadora de nuestra sección de 9º a 11. Ella te va a dirigir algunas preguntas que dentro del chat estuvieron realizando nuestros padres de familia. Sin embargo, también quiero hacer una aclaración previo al inicio de la ronda de preguntas. En este momento, en nuestro chat, se publicará el enlace de asistencia. Le pedimos a los padres de familia que nos están acompañando no se retiren sin antes hacer la validación por medio de este formulario, ya que es el medio que nos sirve para verificar y garantizar pues, que ustedes nos estuvieron acompañando. Allí hay algunas preguntas que además nos sirven para enriquecer y fortalecer nuestra misión en Robustes, nuestro programa de escuelas de padres. Si usted tiene 2 o 3 hijos, debe diligenciar el formulario por cada uno de sus hijos. Esa es la otra indicación que les queremos dar. Entonces, pues, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi compañera Marlene. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Ángela, buenas noches, muchísimas gracias. Doctor Jorge, muchísimas gracias por sus aportes. La verdad que pues es un placer tenerlo con nosotros y habernos enriquecido como de este conocimiento que usted tiene a partir de su experiencia y de su trabajo pues con el tema. Tenemos varias preguntas en el chat, doctor Jorge. Quiero aclararles a los padres de familia que el colegio el mes anterior precisamente estuvo haciendo su trabajo especializado en prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Nos acompañó la Policía de Infancia y Adolescencia y tuvimos trabajo, talleres grupo a grupo. Entonces sus hijos estuvieron participando de este proceso. Digamos que el énfasis que hace la policía para hacer prevención es mostrar un poco, anticiparse a las posibles consecuencias, no solamente en ellos como personitas que están en proceso de desarrollo, sino también pues el impacto en la sociedad, en su familia e inclusive con el medio ambiente. Entonces, para que quede claro, estamos tratando de complementar el trabajo que hicimos con sus hijos, pues con esta conferencia del doctor Jorge.
Doctor Jorge, la primera pregunta dice, ¿el colegio debe explicar esto a los estudiantes o es papel solamente de los padres? Creo que va en la misma vía el comentario que hacía ahorita del trabajo que venimos realizando. Exactamente, pues te respondo muy brevemente. El trabajo en equipo acá es lo ideal. O sea, el colegio lógicamente debe jugar un papel ahí. Yo pienso que la familia es fundamental y que el colegio de uno sin el otro queda cojo. El trabajo de uno sin el otro queda cojo. Tenemos que trabajar de la mano. Muy bien, muchas gracias. Si hay sospechas de consumo, pero no son suficiente evidencia, ¿cómo puede entonces detectarse? Abriendo el corazón y explicando por qué estoy sospechando, en qué me baso, cuál es mi miedo, explicándolo abiertamente. La mejor manera es abrir el corazón. Yo siempre digo a los papás, abre tu corazón y cuéntale a los hijos lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Si ellos te escuchan, validan lo que estás diciendo porque se lo dices desde el corazón, es mucho más probable que te digan sí, papá, está pasando o no, no está sucediendo nada y aclarando la situación. Siempre está a la mano la posibilidad de hacer una prueba de toxicología. En Colombia, en Bogotá, por ejemplo, tenemos instituciones que hacen pruebas de toxicología, no son costosas, se hacen en orina y detectan no solamente marihuana, sino cualquier otra sustancia. Entonces siempre existe la posibilidad de que cuando nuestro hijo diga no, no es así, no estoy consumiendo nada, pues para estar seguros vamos y hacemos una pruebita y pues seguramente él no va a tener problema en decir vamos si es verdad que no está consumiendo. Ok, muchas gracias, doctor Jorge. Dice, creo que esta aclaración usted la hizo, pero de todas formas está la pregunta. Nos decía, la edad para hablarle a los hijos sobre este tema es ya, nos decía usted, ¿no? Sí. Sean niños o sean jóvenes. Sí. Pienso yo que tiene que ver con, la pregunta se dirige un poco a qué tanta información doy de acuerdo pues al nivel de desarrollo y a la edad mental del niño. Entonces dice aquí el padre de familia o madre de familia. ¿Cómo hablarlo con un niño de 7 años? No me siento preparada, es una madre, y no sé cómo explicarlo sin generar temor en ellos y que puedan tomar decisiones correctas de no consumir. Claro. A cada edad, lógicamente, cada papá o mamá conoce a sus hijos y sabe qué grado de comprensión tiene cada uno. Entonces, hay 3 factores fundamentales. El primero es, como padres, infórmense. O sea, primero debo informarme un poquito. Si voy a hablar de un tema, pues primero busco yo la información o la busco con el niño. Lo segundo es explicársela de forma que él la entienda, usando un lenguaje que yo considere que es comprensible para él. Si buscamos la información juntos, ustedes se van a dar cuenta que incluso desde los 7 años hay terminologías o conceptos que los niños pueden explicar a sus papás y no solo al revés. Es decir, mire, hoy pasa algo y es que la mayoría de jóvenes saben más de droga que los papás. Sobre todo después de los 14 años, saben más de droga que los papás. Entonces, abordar el tema precisamente desde nuestro conocimiento limitado. Yo reconozco que no sé mucho de esto, hijo, quisiera que investiguemos, quisiera que hablemos, de paso aprendo yo también. Entonces no vamos a asumir esta labor como un profesor o un catedrático, sino que los dos vamos a aprender conjuntamente. Así va a ser mucho más fácil que se enriquezca la charla. Y la tercera es, pierdan el miedo a hablar del tema pensando que sus hijos van a consumir por estar informados. Es todo lo contrario. Es preferible que la información se la den ustedes como padres y no que se la dé un amigo en la calle o directamente el distribuidor de drogas. Entonces, que el miedo no nos detenga. El miedo, al contrario, debe motivarnos a investigar juntos. Busquen información científica, no información que promueva el consumo, porque hay páginas e incluso canales de YouTube que promueven el consumo. Entonces, tenemos que buscar fuentes que sean confiables de información, que tengan información científica, o sea, con investigación de base, y que conduzca a la prevención y no que fomente el uso de estas sustancias. Sí, creo que sobre ese mismo tema había otra pregunta, solamente la voy a leer porque creo que con el comentario que usted nos acaba de hacer ya pues queda resuelto. ¿Cómo se aborda este tema en casa? Porque me parece que podemos fomentar la curiosidad y la apertura al consumo. Entonces creo que va como en la misma línea. Exactamente. Un comentario mío, pues un poco como relacionado con el tema, a mí me parece importante, no sé, doctor Jorge, usted me corrige, si sería bueno trabajar la prevención en casa desde el conocimiento de la dependencia que generan las drogas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Y hablar un poco como del síndrome de tolerancia, ¿no?
porque esos muchachos que dicen yo lo tengo todo bajo control y yo sé cuándo decir no, resulta que hay un efecto biológico que no se puede controlar, porque el cuerpo va pidiendo cada vez más la sustancia y en mayor cantidad. Entonces no sé si este tema puede ayudar un poco. Sí, lo has dicho perfecto. De hecho, la adicción tiene tres componentes, que es la dependencia, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Dependencia es quiero o necesito la sustancia y mi cuerpo me la pide, ya sea mental o físicamente. La tolerancia es le van subiendo a la dosis. El consumidor de droga no va consumiendo lo mismo a lo largo del tiempo, sino que va aumentando las dosis y las frecuencias. Y luego aparecen los síndromes de abstinencia y es cuando no tengo la sustancia, mi cuerpo se pone mal, me descompenso física o emocionalmente. Basado en eso, explicarle a los niños, a los jóvenes, que el hecho de consumir una droga implica ese riesgo, que se desarrolle dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia y que no son cosas que se controlen a priori, sino que aparecen a lo largo de los consumos. Sí, creo que otro tema que puede ayudar también, y de hecho en el colegio lo estamos trabajando, doctor Jorge, es el que el adolescente logra identificarse como una personita en transición, porque cuando él dice yo lo tengo controlado, pareciera que fuera ya un adulto con toda la autorregulación y el autocontrol, pero si él a sí mismo se identifica como una personita en proceso, ¿no? Que no ha llegado al nivel de maduración tanto neuronal como física, fisiológica, anatómica, pues se le puede decir cómo es más vulnerable, digamos, que inclusive los adultos. Exactamente. No sé si está errado. No, perfecto, así es, exactamente. Bien, aquí hay otra pregunta o un comentario que creo que estaba en la misma línea. Dice, es bueno informar, pero me da miedo contarles cosas que no saben y que les pueden inducir. Es mejor informarles lo que hay porque da miedo contarles y es mejor darles ejemplo o ideas de lo que no conocen. No entiendo mucho aquí, pero bueno. Por ejemplo, la gaseosa y el jarabe, cosas fáciles de conseguir y que por curiosidad lo pueden llegar a probar. Claro, lo que pasa es que si no le cuenta y un niño va y le ofrece y él ve que 3, 4, 5, 7 niños lo están haciendo y él no sabe, obviamente ha hablado en familia primero, pues seguramente va a decir, venga, yo también lo hago. Pero lo que se ha demostrado, y esto lo digo basado en estudios que se han hecho incluso en nuestro país, es que los jóvenes bien informados corren menos riesgos. Es decir, tienden a consumir menos los jóvenes informados previamente que aquellos que no han sido informados. Y como la posibilidad de que les ofrezcan alguna de estas sustancias es muy alta, pues la recomendación es que lo hablemos en familia, con la confianza de que saber con un enfoque preventivo es la clave. ¿Cuál es el enfoque preventivo? Es cuando te ofrezcan esto, que probablemente alguien lo va a hacer algún día, ten en cuenta los riesgos a los que te expones. Esta no es una sustancia, por ejemplo el lean, no es una sustancia buena. Hay gente que se ha muerto por consumir lean porque resulta que la codeína disminuye el funcionamiento del corazón. Entonces puede hacer que se produzca una bradicardia, o sea, disminuyen los latidos cardíacos, la presión arterial baja y te puedes morir. Entonces ya el niño con esa información no solamente puede decir no, sino decirle a su amigo, venga, no haga eso por esto, esto, esto y esto y esto. Imagínense que todos los niños tuvieran esa información a tiempo. Muy seguramente algunos lo harían, pero también muy seguramente la mayoría no lo haría. Doctor Jorge, ¿qué opina usted de enseñarles a los niños a seguir un protocolo, como una ruta? Como cuando trabajamos prevención, por ejemplo, de abuso, les enseñamos 4 pasos, decir no, gritar, salir corriendo. En este caso, en el caso del consumo de sustancias psicoactivas, ¿podríamos pensar también en una ruta? Podríamos ver, la más sencilla es esta, di no y si te presionan sigue diciendo no, así de sencillo. La otra es informar a las personas de confianza tuya, obviamente deberían ser padres de familia o en su defecto algún docente u otro adulto. Pero y me he dado cuenta, lo mismo chicos me lo dicen, cuando uno dice no, no le insisten, me dicen los jóvenes. Es decir, es raro que cuando un niño o un joven dice no, por ejemplo en una fiesta cuando le ofrecen marihuana o alguna otra sustancia, me cuentan ellos mismos que es raro que les digan, ay no, la gallina, ay mire, no quiso, ay, y que se empiecen a burlar. Eso no pasa. O pasa en muy pocas ocasiones. Pero si llegara a suceder, se trata de insistir en decir que no. Luego, informar si es posible a algún adulto responsable o a sus padres de familia, a los papás, a la mamá. Ay, mira, te cuento un caso muy reciente que atendí esta semana pasada. Un chico, 17 años tiene, fue a una fiesta con unos amigos. Papá le dieron permiso de ir a la fiesta con los amigos.
En esa fiesta hubo consumo. Este chico no consumió, pero la novia del chico sí consumió. Él no lo hizo, pero él se enteró que su novia lo había hecho. Entonces el chico volvió con esa información a la casa de los papás. Le dijo, papá, mamá, yo no lo hice, pero estoy muy preocupado por mi novia porque ella sí lo hizo. Los papás le dijeron, yo te recomiendo que tú le cuentes a la mamá de tu novia, ¿sí? Dile a la mamá. Entonces él dijo, pero es que si yo le digo a la mamá, yo quedo como pues el que le dañé la vida, mejor dicho, más o menos como yo eso no lo puedo hacer. Afortunadamente, esto se destapó por otra vía. Fue otro niño del mismo colegio el que contó, esto ya llegó a oídos de varios padres de familia, se volvió un problema ya macro. No fue el niño quien lo contó a los papás de esta niña. La información salió por otro lado. Pero sí es importante que haya un canal abierto de comunicación entre padres. Si un papá se entera que el hijo de otro niño está metido en esto, yo considero que teniendo en cuenta los riesgos a los que se están exponiendo los jóvenes, sí vale la pena dialogarlo. Puede ser en un clima de discreción, tipo por favor, guarda discreción acerca de quién te está dando esta información, pero a mí como padre de familia, sí me gustaría que otro padre me avisara si mi hija está consumiendo algo. Asimismo, yo creo que a ese papá le gustaría que fuera yo quien lo hiciera. Yo siempre he dicho que tenemos que construir un frente unido contra las drogas. Aclarando eso sí, que se da información solamente de lo que estemos seguros. No dejarnos llevar por chismes, por habladurías, porque es muy fácil inventar y los teléfonos rotos hay en todas partes. Entonces, primero tratar de asegurarnos muy bien, pero construir un frente de información conjunto, donde todos los padres estemos pendientes de los hijos, no solo nuestros, sino de los demás. Las fiesticas hoy día, y ustedes lo saben, dan para mucha cosa. Si organizas una fiesta, una reunión, casa, por una celebración familiar o qué sé yo, que haya un adulto responsable, u ojalá varios en el lugar. Las fiestas de los chicos no deben ser solo de chicos. Si se organiza en una casa, por ejemplo, de un papá o una mamá del colegio, ahí deberían estar los padres de familia pendientes. Los digo porque he visto y me he enterado de cosas terribles que pasan a veces en fiestas. Entonces, esa es una recomendación que quiero darles, es adicional a esa, que no tiene que ver con la pregunta, pero ahí aprovecho, de que haya adultos responsables en las fiestas. Muy bien, gracias, doctor Jorge. Me parece importante resaltar lo que usted dijo de los compañeros que pueden hacer como la denuncia, ¿no? Como un grado de responsabilidad entre pares. Eso se hace en otros procesos de prevención, como el manejo del bullying o bueno, en otros escenarios, pero creo que aquí también cabría esa posibilidad de hacer muy conscientes a los pares, pues de que en estos casos hay que comunicar. Así es. Bueno, muy bien, una mamita acá nos dice que tiene una información para los padres, dice tener cuidado con las esencias y o perfumes, ya que están utilizando este medio para distribuir drogas a los niños, las cuales muchas veces se las suministran los padres por desconocimiento, por lo que se debe comprar estos perfumes, esencias, lociones para el cuerpo en sitios autorizados y conocidos y no en sitios que les digan sus hijos influenciados por otros. Esto a raíz que en el colegio una niña de 9 años, en un colegio, una niña de 9 años se volvió adicta porque le decía a la mamá dónde tenía que comprar y qué perfumes comprar y qué esencias. No sé si hay algún comentario aquí. No, pues es un comentario que ya hace, pero no hay pregunta bueno. Ahí, ¿verdad? No. Dice un padre de familia cómo manejar el tema de los límites. Un ejemplo, por favor. Creo que ya dimos ejemplos, ¿cierto, doctor Jorge? Sí, de hecho, pues ese fue como la primera parte de esa explicación. Exactamente. Okay. La conferencia va a quedar grabada como todas las escuelas de padres, entonces ustedes van a poder tener la oportunidad de repetir como el contenido. ¿Qué hacer cuando un adolescente piensa que el padre no lo quiere? Cuando se han consentido muchas cosas. ¿Cómo hago a esta edad que tiene mi hijo para revertir esto y que no le afecte? Yo creo que habría que mirar la especificidad ya del caso en particular. Digamos que como no conocemos cómo fue esa dinámica, pues habría que mirarla ya más específicamente. Nuestros hijos están expuestos al consumo de drogas explícito en las películas y series que vemos en casa. ¿Qué podemos hacer para que no se vea como algo normal como lo muestran en la televisión y el cine?
exponerlo abiertamente cuando estamos ante esos contenidos. Es decir, si yo hago el comentario, directamente no, esto aquí lo están mostrando como algo normal y la verdad no me parece. A veces pasa que incluso en programas, no películas, sino por ejemplo en estos talk shows o programas tipo Jimmy Fallon, no sé si lo han visto, o bueno, programas así, salen artistas hablando de su consumo de marihuana como la cosa más normal del mundo. Si nos quedamos callados y no pasó nada, pues seguramente el chico sí va a entender, oiga, si esto está como normal y pues yo también lo puedo hacer. Si lo hace este artista que yo admiro, este actor que me parece tan chévere, pues ¿por qué yo no? Me Claro, el parece que sí silencio del debe. padre legitima. Exactamente, el silencio legítimo. Entonces hacer el comentario sin necesidad de entrar en polémicas o algo, simplemente no me parece que esto se vea tan normal. Sinceramente no estoy de acuerdo. Por lo menos el niño tiene la otra voz, ¿no? Ahí presente. Dice aquí otra persona, ¿es malo el satanizar el consumo de sustancias frente a nuestros hijos o cuál es la forma correcta de hacerlo? Y yo pienso que no se trata de satanizar, pero sí hablar claramente acerca de los riesgos que esos consumos implican. Por ejemplo, una frase que me decía un niño un día era, es que no todo el que consume drogas se vuelve adicto. Yo decía, es verdad, pero todos los que son adictos se probaron drogas. O sea, fíjate cómo no es satanizar, probablemente, y ni a los que los consumen tampoco, pues porque cada quien es libre de hacer lo que desee, siempre y cuando no perjudique a otros, pues se está perjudicando a sí mismo, y en esa medida está mal que una persona lo haga. Hacerte daño a ti mismo, ponerte en riesgo a ti mismo, pues no demuestra amor propio. Yo siempre le digo a los chicos cuando son adolescentes, les digo, mira, a tu edad uno debe ser valiente y aventurero y osado, pero no tonto. Son cosas diferentes. Ser valiente, aventurero, arriesgado es una cosa y ser tonto es otra diferente. Consumir drogas es tonto. Muy bien, gracias, doctor. ¿Cómo se debe manejar la comunicación con el padre de un amigo de mi hijo si se sospecha que existe inicio en el consumo de drogas? Mira, ponte en el lugar de ese padre y piensa qué te gustaría que ese papá hiciera. Es decir, si tú eres ese papá, ¿qué crees que sería lo más indicado? Y yo creo que la respuesta va a ser siempre, yo quisiera saber, yo quisiera que el otro papá me contara. Así que sería bueno que tú lo hicieras también. Como padres, estar informados. Si es una sospecha, si es un indicio, decirlo claramente. No me consta, pero puede ser, me gustaría que averiguaras, investiga un poco. O si nos consta, decirlo abiertamente. Estoy seguro, me consta, lo vi, no me lo contaron, estoy seguro de eso, pues también hacerlo. Aclarando, claro, que lo hacemos por el bien de él y de su familia. Si obtenemos una respuesta como usted no se meta, no me venga a hablar mal de mi hijo, yo sé quién es mi hijo, bla, 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 bueno, por lo menos hiciste lo que creías conveniente, ya el papá arreglará el asunto como a él le parezca. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Cómo controlar las redes sociales, medios y la mala información que circula en ellas? Este es un tema que da para otra conferencia y tú lo sabes, es decir, el tema de las redes sociales y el internet y el control que los padres podemos ejercer sobre él es un tema muy extenso. Una recomendación básica es trata de enterarte qué contenidos ven tus hijos. Ya hay filtros y hay tecnología de software que se puede instalar en los computadores para averiguarlo. Y en cualquier caso, siempre trata de enterarte de los gustos de tus hijos. Y un consejo que le doy a muchos padres es, póngase a mirar los youtubers que ven sus hijos. Póngase a mirar los instagramers que ven sus hijos. Y usted se va a enterar mucho de por qué su hijo piensa como piensa, habla como habla y dice como dice. Y ponga el tema de conversación. No todos los youtubers son malos, no todos los instagramers son malos, no todos los contenidos son malos. Pero si ves lo que tus hijos ven, si tratas de enterarte de lo que a ellos les gusta, es mucho más fácil que los orientes, así solamente criticas y anulas sus gustos. Los papás que solamente dicen, eso tan bobo, quite eso, ese tipo tan maluco, eso no me gusta, qué pendejada, usualmente lo que van a lograr es que sus hijos les oculten lo que ven y lo que escuchan. Entonces es más fácil si más bien lo vemos juntos. O si yo por mi lado lo veo y luego ponemos el tema en la mesa o en alguna actividad conjunta. Digamos que sería un tipcito, pero esa pregunta es muy buena, pero da como para otra conferencia. Bueno, doctor Jorge, queda invitado de una vez. Bella, muy bien, dice, no todas las sustancias dan evidencia de su consumo tan pronto se ingieren.
de la práctica, en la práctica, ¿cómo se podría evidenciar si un chico ha acabado de consumir alguna sustancia? Perdona, la última parte no te la escuché. Dice que no todas dan evidencia, no con todas se puede comprobar que se haya consumido, pero entonces, ¿cómo se podría evidenciar si acaba de consumir alguna sustancia? No, efectivamente no todas se notan. Digamos que la forma más directa es con una prueba de toxicología. Esa es la forma más directa porque no todas las sustancias muestran evidencia de consumo. Eso es verdad. O los chicos las pueden disimular, ¿no? Entonces la forma más fácil y la respuesta más directa a eso es prueba de toxicología. Muy bien, gracias. ¿Qué hacer cuando un miembro de la familia acepta tener adicción a la marihuana, pero dice que lo tiene controlado, no permite ayuda? ¿Qué hacer como familia para ayudarlos? Si no lo permite, ¿se debe dejar que lleguen a límites en los que ellos lo acepten? Lo que uno llama que toquen fondo, ¿o cómo se puede intervenir? Bueno, mira, como en la casa hay unas normas, si un joven dice yo consumo, yo lo tengo controlado, no lo pienso dejar de hacer, la posición de los padres se ve muy limitada. Es muy complejo manejarlo ahí. Lo que sí se puede hacer es poner límites en lo que respecta al hogar, es decir, aquí no se traen drogas, aquí no se consumen drogas, ni entra gente a consumir drogas. La casa se respeta. Lo que encuentres en casa, por ejemplo, el chico dice, pero es que eso estaba en mi cuarto, sí, pero ese cuarto está en mi casa. Y aquí no es un centro de acopio o distribución de drogas, ni es un lugar de consumo. Entonces, si tu decisión es continuar haciendo eso, no voy a estar nunca de acuerdo en que lo hagas, pero aquí no. Y otros padres llegan un poco más allá y es, aquí no se llega drogado. Si me doy cuenta que estás bajo los efectos, pues tampoco me parece bien que, por ejemplo, tus hermanitos tengan que percibir a una persona que está bajo los efectos de una sustancia porque es un mal ejemplo, por poner un ejemplo. Como les decía, cada dinámica de cada familia es diferente y las normas van hasta donde los papás lo deciden. Pero es verdad que algunas personas manifiestan el no querer abandonar el consumo y en ese caso lo que recomiendo es no alcahuetearlo, no fomentarlo y sí poner límites en lo que respecta al hogar y a las paredes que nos unen. Hasta ahí podrían llegar porque más allá lo veo muy complicado. Doctor Jorge, hay un tema que creo que usted ya tocó, pero yo sí quisiera que volviéramos a hablar de ese punto que es como el imaginario que existe sobre la marihuana como una droga inocua, ¿no? Aquí hay una pregunta que tiene que ver con eso y dice, ¿el empezar a consumir brownie con marihuana influye en el comienzo de las adicciones? Sí, así es. Usted hablaba El que era una brownie, puerta, que se abría una puerta cuando se iniciaba con la marihuana, pero en este caso hablan de los brownies, o sea, la marihuana no no, fumada, la marihuana sino comida. consumida en forma de brownies va a tener el mismo efecto que la fumada, solamente que tarda un poco más porque primero pasa por el sistema digestivo. Entonces el efecto tarda un poco más, puede ser incluso 1 o 2 horas más en empezar a hacer efecto, porque usualmente se habla de 45 minutos a 1 hora. Pero incluso el efecto puede ser mayor porque mucha gente se come una porción de la torta o del brownie y como a la media hora ve que no ha hecho efecto, se come otro. Cuando hacen efecto los dos juntos puede ser un efecto mucho mayor que si se hubiera fumado unos plones de marihuana. Es decir, pero el efecto es igual, el riesgo es igual y el nivel de dependencia va a ser igual después. O sea que no hace diferencia. En estos días hablábamos de ese tema del inicio con la marihuana y yo les comentaba a algunos estudiantes que de todas formas se genera un anclaje a nivel de cerebro, ¿no? Así es. Que es el que nos va, digamos, a predisponer a pasar rápidamente pues, a consumir otras drogas que generen un efecto parecido cuando ya haya síndrome de tolerancia y de abstinencia. Así es que los receptores cannabinoides están estrechamente ligados con la liberación de dopamina y serotonina. Claro. Entonces es la misma cosa que cualquier otra droga, solamente que tal vez el nivel de intensidad es menor que, por ejemplo, con drogas como el bazuco, la heroína o la cocaína, y la dependencia se puede desarrollar en forma más lenta que con otras drogas. Pero insisto, y eso está comprobado a nivel científico, la marihuana sí genera dependencia y sí genera tolerancia. Eso está comprobadísimo. Bueno, excelente, doctor, que nos lo reitere. Muy bien, muchas gracias. Creo que muchos padres de familia
pues quedan muy satisfechos con el hecho de conocerlo de parte suya, una persona pues con tan amplia experiencia. Le agradezco mucho, hemos aprendido muchísimo, doctor Jorge. Queda pues nuevamente invitado para que demos continuidad a estos procesos y pues le deseo una muy buena noche. Angelita, muchísimas gracias, de verdad, muy, muy amables. Espero el otro año poderlos acompañar en forma presencial y quiera que eso ya sea posible en el año próximo. O de pronto a finales de este no, porque usted ya es la última escuela de padres de ustedes. Sí. Pero si el otro año se puede, espero estar presencialmente, con muchísimo gusto estaré por allá. Seguro que sí, doctor Jorge, muchísimas gracias. Bueno, Ángela, te dejo. Claro que sí, doctor Jorge, como lo dice Marlene, reiteramos nuestro agradecimiento por compartir en la noche de hoy toda su trayectoria a partir de la experiencia. A mi compañera Marlene, nuestra moderadora, justamente la persona que acompaña sobre todo a nuestra sección pues, de 9º a 11, también le agradecemos mucho su interés y su acompañamiento. A los padres de familia que todavía están allí. Tenemos en este momento 390 asistentes todavía. Les agradecemos mucho por habernos acompañado a la finalización de este evento. Con esta escuela cerramos nuestro ciclo de escuelas de padres, siempre recordándoles que nuestro compromiso como Colegio Agustiniano Norte es fortalecer la formación de sus hijos y también acompañarlos en esta ardua tarea que es ser padres. Cuenta con el apoyo del área de orientación escolar y, por supuesto, con la coordinación de pastoral a cargo de Fray Erich. Nuevamente, Jorge, muchísimas gracias. A Daniela, que nos acompañó en la producción, a mi compañera Adriana Rodríguez, que nos acompañó en el chat respondiendo dudas e inquietudes, y a Marlene, que nos acompañó con la moderación del evento. Tengan todos ustedes muy buenas noches, Dios los bendiga. Gracias infinitas y muchas gracias por sus comentarios. Antes de irme, sí quisiera decirle a Jorge, los comentarios estuvieron los padres de familia estuvieron muy pendientes del chat y muchos comentarios muy positivos en torno a esta charla. Te agradecemos demasiado. Qué bueno, muchas gracias. Quería antes de irme, recomendarles, yo escribí este libro, por si alguien lo quiere, lo consiguen en las librerías. ¿Sí está en pantalla? ¿Se alcanza a ver? Sí, ya le decimos a Daniela que por favor lo proyecte, ya está apareciendo. Por si alguien lo quiere adquirir, o que me llamen y yo se los dejo hasta más barato que en la librería. Me escriben ahí al WhatsApp y yo se los envío a la casa, por si de pronto alguien lo quiere tener, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y cuídense mucho. Feliz noche. Dios los bendiga. Chao. Gracias.